Hemos informado durante el programa, la Secretaría de Hacienda anunció incrementos a los precios de los combustibles a partir del 1 de enero del 2017. En el estudio de Despierta, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Secretario, bienvenido. Buenos días, Ana Francisca. Buenos días, Santos. Secretario, buenos días. A ver, ¿qué pasó? Digamos, una de las narrativas principales cuando la reforma energética era los bolsillos de los mexicanos se van a beneficiar, las gasolinas van a bajar. ¿Qué pasó? Mira, deja de platicar porque esto no tiene mucho que ver, de hecho no tiene nada que ver con la reforma energética. A ver. Tiene lisa y llanamente que ver con lo que ha venido pasando con los costos del petróleo. Pero déjame darle marco. México es el cuarto consumidor en el mundo per cápita de gasolinas. Todos los días en México se consumen más o menos 190 millones de litros de gasolina. Es un precio que es imposible ya de administrar. Si nosotros quisiéramos administrar el precio, que es algo que México hacía y que está dejando de hacer, y quisiéramos que el precio lo fijara el gobierno, en vez de que se fijara por condiciones de mercado y de costo, el impacto en finanzas públicas sería muy importante. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos dar un apoyo de $1 por litro de gasolina consumido. Estamos hablando en un día de 190 millones de pesos. O sea, se estaban subsidiando a los automovilistas. Se están manteniendo artificialmente bajos los precios de la gasolina. Y un precio de esa importancia, de un bien que se consume tanto como se consume en México las gasolinas, no lo puede administrar el gobierno, porque acaba teniendo un impacto en finanzas públicas que se fue decidiendo en el tiempo. Y vuelvo a enfatizar que no tiene que ver con la reforma energética, tiene que ver sobre todo con finanzas públicas y con una reflexión de costos. Primero, hace 2 años abandonamos el precio único. Éramos el único país del mundo, junto con Corea del Norte, junto con Venezuela, junto con Bielorrusia, que administrábamos así el precio. No reflejábamos diferencias por costos de llevar la gasolina al lugar donde se llevaba y no dejábamos siquiera que las gasolineras compitieran. Nos movimos primero un precio máximo y eso ya permitió que se introdujera en el mercado algún elemento de competencia. En la Ciudad de México, por ejemplo, no se vende el precio de la gasolina igual en cada gasolinera. Hay algunas que contra su margen dan descuentos para empezar a competir. Y ahora nos hemos movido a un mercado en donde la Secretaría pone el precio máximo por región. No cuesta lo mismo ni en México ni en ninguna parte del mundo la gasolinera puesta en la refinería que la gasolinera puesta allá donde se va a consumir. Entonces tenemos 90 precios, uno por cada fuente de distribución que tiene Pemex, cada una reflejando sus costos. ¿Por qué al tiempo de hacer eso el precio de la gasolina sube? Lisa y llanamente porque subió el costo del petróleo. Te doy 3 datos y con eso empezamos un poco el diálogo porque ya tendríamos marco. Respecto de enero del año pasado, el precio del petróleo subió 67%. Respecto de febrero, en donde el precio del petróleo fue el menor en el año, subió 75%. Y respecto de septiembre último, subió 17%. Si nosotros hubiéramos querido mantener nuestro precio artificialmente bajo, el costo en finanzas públicas hubiera sido muy importante. De hecho, 1 de cada 5 pesos históricos de todo lo que México debe en requerimientos financieros del sector público se explica por decisiones en el pasado reciente de mantener artificialmente bajo el precio de gasolina. No teníamos ya capacidad de hacerlo. Ahora, lo que sí se decía, digamos, durante las discusiones de la reforma energética y cuando se presentaron los logros, cuando se presentó la reforma energética, era que iban a haber más inversiones, que estas inversiones iban a implicar mejor almacenamiento, mejores líneas de conducción, mejor infraestructura, en fin, y que esto eventualmente sí iba a implicar. Y eso sigue siendo cierto en 2 sentidos. Primer sentido, esta licitación última que tuvo lugar, la 1.4, que implicó un valor de inversión de $40,000 millones, es la licitación más importante que se haya hecho en la historia del sector energético en el mundo y va a implicar para el país, solamente en esos campos, $40,000 millones de inversión con el consecuente ingreso de divisas, generación de empleo e inversión. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la inversión en almacenamiento, en ductos, en más gasolineras? En México tenemos 11,000 gasolineras, la mitad de las que se tienen en América Latina, la mitad de las que se tienen en Europa, la cuarta parte de las que se tienen en los Estados Unidos. Nadie iba a invertir ni en almacenamiento, ni en ductos, ni en gasolineras, si no tenía certeza de que el precio iba de veras a reflejar los costos que tenía, tanto la logística, como el costo de la molécula, el costo del petróleo que entra en la producción de gasolinas. Eso quiere decir que vamos a tener en México en el corto plazo
tantos precios cuantas políticas comerciales tengan las gasolineras. Y habrá quien escoja bajar el precio para generar más tráfico, habrá quien escoja bajar el precio para ofrecer en estación de servicio otros espacios, pero lo fundamental es que el precio se va a mover conforme se van los costos y la competencia nos va a ayudar en seguridad energética, la competencia nos va a ayudar en que haya más gasolineras, que haya más calidad en las gasolineras y se estima que la flexibilización puede traer consigo más de 16,000 millones de pesos de inversión solamente este año, pero la flexibilización no tiene nada que ver con el precio, esto es, todo esto que estamos diciendo que va a implicar la reforma va a ser, como dicen los economistas, que todo lo demás constante, el precio sea mejor, pero si no se mantiene constante el costo, y en México como en el mundo, pues el costo irá fluctuando y el precio irá fluctuando, eso no está vinculado con la decisión de flexibilizar, sino con la decisión de no mantener artificialmente bajo el precio. Secretario, los combustibles son insumos básicos para la industria nacional. ¿Qué no va a impactar esto en el incremento de los costos de la industria, del comercio, en transporte y esto por ende en inflación? La gasolina por cuanto insumo en México sigue siendo muy competitiva. Si nosotros comparamos el costo de la gasolina en México con el del resto del mundo después del ajuste, es un poco más caro que en Texas, muy parecido a lo que cuesta en California, pero si nos comparamos con el continente, estamos a la mitad de lo que cuesta en Uruguay, de lo que cuesta en Cuba, estamos por abajo de lo que cuesta en Brasil o en Chile, estamos por abajo de lo que cuesta en cualquier país de Centroamérica. Esto es, México incluso con el ajuste se ubica dentro del orden de los países como uno de los países que vende la gasolina en condiciones más competitivas. Si hay un ajuste, habrá un ajuste de una sola vez, porque teníamos rezagado el reconocimiento del precio del petróleo. Nosotros dejamos de mover, porque el Congreso había puesto una banda en la que podía moverse el precio de la gasolina, dejamos de ajustarlo en agosto, de agosto para acá fue subiendo el precio, entonces este ajuste que hoy tenemos reconoce lo que mandataba el Congreso, a partir del 1 de enero se liberaba la banda, se ajusta en consecuencia conforme al costo y a partir de ahí empezará a subir y a bajar conforme empiece a subir y a bajar el costo de su insumo fundamental. La Coparmex ha dicho que bueno, pues este aumento en las gasolinas, sería iluso no pensar que el transporte de mercancías, todo esto lo que implica, podría haber un aumento de productos, de precios de productos. Mira, nosotros estamos en la mejor disposición de tener diálogo con Coparmex para buscar la forma de acompañarlos en sus esfuerzos, pero aquí lo importante señalar de nuevo es que no es una decisión de gobierno, que suba o que baje el precio de la gasolina, es una circunstancia del cambio en el precio de los insumos y de la imposibilidad que tendríamos de seguirlo manteniendo artificialmente bajo. Pongo el dato, decíamos al principio, un día que yo mantuviera el precio de la gasolina un peso por abajo de lo que me cuesta en un sentido integral, con todos los elementos que entran en la estructura de precios de la gasolina, me cuesta 200 millones. Un año que mantenga yo el subsidio en los pesos, me cuesta más o menos 70,000, 72,000 millones de pesos. Eso es casi el programa de Prospera. Es más que el programa del Seguro Popular. Entonces, no hay manera de que en finanzas públicas gravite ese impacto por una razón adicional. En el pasado se hizo, en el pasado se mantenían artificialmente bajos los precios con un gran costo, porque México tiene una plataforma petrolera mucho más grande y porque los excedentes que se generaron fueron mucho más importantes. Tuvimos años, hace 6 o 7, en donde el precio del petróleo se ubicó por arriba del que se había presupuestado en más de $35. Ni esa plataforma, ni esos excedentes hoy están presentes y lo que toca es ser responsable, lo que toca es cuidar las finanzas públicas, que es lo que va a ir anclando la circunstancia de nuestra economía hacia adelante. Lo decía el propio Banco de México, frente a la decisión de mantener artificialmente bajos los precios y vulnerar finanzas públicas, era mucho mejor el cuidar las finanzas públicas, no mantener el precio artificialmente bajo, y eso le da a la economía mexicana muchos mejores elementos de certeza. Uno no escoge el contexto en el que toca ser secretario de Hacienda, y en este lo que toca es cuidar las finanzas públicas, cuidarlas con responsabilidad, y si eso implica tomar decisiones difíciles hay que tomarlas, porque es en el mediano, en el largo e incluso en el corto plazo lo que más beneficia y lo que mejor cuida al país. Ahora, en lo que sí coinciden, digamos, analistas, es en que nos olvidamos de la inflación del 3%, en que se va a haber un ajuste, el Banco de México va a hacer un ajuste en las tasas de interés, y todas estas variables macroeconómicas pues le pegan
pegan al bolsillo de los mexicanos, a veces le pegan incluso a los más necesitados, porque pues está quizá incrementos en el transporte público, por supuesto en la canasta básica. Mira, yo creo que ahí hay varios elementos que son importantes de recordar. Por ejemplo, en lo que va de la administración, se han venido haciendo ajustes en los precios de la gasolina. De hecho, el costo del diésel, por ejemplo, ha aumentado casi 28% y no ha habido aumentos en el costo del transporte público. Y la razón por la que no los ha habido es porque hay un estímulo para el transporte público formal que le permite acreditar contra su pago de impuestos el IEPS que se cobra al diésel. Y eso quiere decir que ese elemento de apoyo al transporte público que estaba presente antes y que se mantendrá presente ha permitido absorber los incrementos en el precio de gasolina sin que impacte la estructura de precios del transporte público, por lo que no tendría por qué ¿Usted aumentar. cree que se podría mantener, digamos, se ha eso? mantenido en el pasado justamente porque hemos mantenido y tenemos un esquema en donde le damos un apoyo al transporte público formal para que pueda acreditar contra su pago de impuestos el impuesto implícito en el caso del diésel. Y te doy un par de ejemplos más. Entre el 2006 y el 2012, el precio de la gasolina subió por año, en algunos años, entre 10 y 12%. Y durante todos esos años, un incremento similar al que estamos observando ahorita, la inflación se mantuvo anclada entre el 3 y el 4%. Y de hecho, ahora que empieza a subir y a bajar, el hecho de que el precio sea flexible y de que sepa el mercado que sube cuando sube el costo y baja cuando baja el costo, hace que el paso del cambio de precio-inflación sea menor, se vaya atenuando y sea además de una sola vez, porque lo que no implica cambio en la expectativa de inflación ni de mediano ni de largo plazo. ¿Seguimos importando gasolina? Sí, prácticamente la mitad de la que consumimos. De nuevo, siendo un país en donde en el mundo somos el cuarto que por persona consume más gasolina, una parte muy importante de ella es importada. Estos precios máximos regionales que van a estar vigentes del 1 de enero al 3 de febrero del 2017, van a haber después 2 semanas de ajustes. ¿Qué podemos esperar en esas 2 semanas, secretario? Un poco la idea es que nos vayamos moviendo a una circunstancia de normalidad en el precio de las gasolinas. Este primer mes lo mantenemos para empezar a probar. ¿Puede aumentar más o puede disminuir? Depende, puede pasar las dos cosas. Okay. Puede pasar cualquiera de las dos, puede aumentar o puede disminuir, lo puede hacer por condiciones de costo, por condiciones cíclicas y eventualmente nos vamos a mover a que tengamos precios máximos diarios y eventualmente, ya hacia final del 2018, a que dejemos de tener precios máximos y que habremos migrado plenamente a un esquema en donde son las decisiones individuales, las de almacenamiento, transportación, la inversión que se vaya haciendo en nuestra infraestructura, la que determina el precio. Y regreso un poquito a esto porque es bien importante. Hemos visto ahora algunos episodios de escasez. Parte muy importante de esa escasez se explica porque por muchos años el modelo que teníamos en el sector energético era uno de un solo proveedor y las inversiones en consecuencia no tenían ni redundancia ni suficiencia. Entonces el día que teníamos mal clima en Tuxpan, como nos pasó, no podía uno bajar la gasolina de los barcos y eso nos generaba un impacto en el abasto. Ese tipo de cosas habrán de dejar de pasar conforme vayamos multiplicando las inversiones y los actores y pasemos de un mercado donde hay uno solo a uno donde hayan varios. Este anuncio que ustedes hacen, evidentemente se hace en un contexto en donde además está este asunto del desabasto. Las dos cosas no son, digamos, no son un buen escenario rumbo a un escenario complicado que se está corrigiendo. El tema de abasto ya se ha corregido en buena parte de los estados donde lo hubo. Ahí hubieron temas de todo tipo, hubieron temas de desinformación. Por alguna razón, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde seguro nos están escuchando, se corrió la versión de que no iba a haber gasolina por semanas y eso implicó que en un lapso muy breve se demandara el doble de las gasolinas que se estaban demandando. Eso se ha venido corrigiendo. Pemex ha aumentado su contratación de barcos, ha venido contratando y aumentando su contratación logística para tener más camiones, para tener más ductos. Ha venido reforzando la seguridad en los ductos, porque eso también nos impactó. La ordeña, ¿no? Y ya ha incrementado de la mano del Ejército y de la Marina en 62% el personal que está cuidando los ductos para que el tema de abasto no migre. Ese se va a resolver en estas horas, en estos días donde la siga habiendo y habremos de tener condiciones regulares ya en el transcurso pues, de este siguiente horas. Secretario, un mensaje a la sociedad mexicana con motivo de fin de año.
¿Qué diría Que usted? estamos cuidando las finanzas públicas, que estamos tomando las decisiones responsables que tenemos que tomar, que estamos moviéndonos hacia que el país preserve fortalezas en un entorno donde tiene incertidumbre y que estas decisiones difíciles que se han venido tomando, que van a abonar en que las finanzas públicas den elementos de certeza, van a cuidar a nuestra economía en los momentos y en la incertidumbre que habremos de tener. Yo espero que el año que entra sea un buen año, yo espero que el año que entra nos encuentre con esperanza y con unidad y que nos encuentre trabajando con responsabilidad, cuidando lo que es más importante, que es la estabilidad de nuestras finanzas públicas. Gracias, secretario, por estos Muchas gracias, minutitos.